Quiero darle la bienvenida a todos los que muy gentilmente están hoy en el canal para que podamos conversar acerca de algo tan importante como es el artículo 350, el derecho a la resistencia y a la desobediencia ciudadana. Y vamos a conversar acerca de este artículo, su amplitud, su aplicación, su relación con otros artículos de nuestra Carta Magna, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, cuando yo sé que estoy en resistencia individual y cuando yo sé que la resistencia bajo el artículo 350 se convierte en colectiva. Primero vamos a decir que el artículo 350 fue incorporado en la Constitución aprobada en 1999 y no se encontraba tipificado desde el modo en que se encuentra hoy en día en la Constitución de 1961. Fue un artículo incorporado en 1999 y es el último artículo incorporado. El artículo 350 reza: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación u autoridad que contraría los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Cuando nosotros analizamos el contenido de la norma, automáticamente todos los que estamos presentes estamos totalmente de acuerdo que ante las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela, ya estamos bajo el derecho de accionar el artículo 350. Este artículo 350 se sustenta en el artículo número 5 de la Constitución, que es bien claro al decir que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Entonces, si la soberanía reside en el pueblo, yo tengo como pueblo, como ciudadano, bajo mi Carta Magna, el derecho de declararme en desobediencia civil si a ese gobierno al que yo le he dado el poder para que maneje la justicia en este país, la ha roto. Este poder de soberanía por parte del pueblo, repito, es intransferible. Y en este momento se han violentado todos nuestros derechos civiles, políticos y económicos, amparados en nuestra Constitución. Se han violentado la equidad, la libertad, la justicia, la fraternidad, la igualdad, que son principios básicos y constitucionales. Eso sin incluir que también nos han violentado nuestra soberanía al permitir la incursión cubana y de otros países en la política venezolana. Entonces los venezolanos estamos en pleno derecho de acogernos al artículo 350 que hace legal nuestro derecho a la desobediencia civil. ¿De dónde surge esta idea de desobediencia civil? Para darles un poquito de historia acerca del concepto. La desobediencia civil que le da la potestad a un pueblo de desconocer un régimen. Pues esto data de 1611, cuando un cura jesuita, don Juan de Mariana, en sus ensayos de soberanía, incorpora este concepto como poder del pueblo. Su doctrina dice que la soberanía reside en Dios, quien a su vez la traspasa al pueblo, y el pueblo se la presta al gobierno, se la presta, porque recuerden que el pueblo es el dueño de la soberanía intransferible, para que el gobierno en el ejercicio de sus funciones gobierne y administre justicia, y de no hacerlo, esa soberanía automáticamente regresaría al pueblo y el pueblo está en el derecho y en el deber de utilizar cualquier medio disponible para que esa soberanía regrese a su poder. Si acomodamos esta doctrina al marco político y constitucional de Venezuela, esto no es más que el artículo 350. Entonces, si el pueblo le prestó esta soberanía al gobierno y este no la ejerce, no cumple con su trabajo y encima rompe la norma constitucional, el pueblo está en el deber de retomar la soberanía y restituir la norma democrática quebrantada. Lo más importante de este artículo 350 es que no estamos violando la ley. Es un derecho constitucional otorgado y como tal
debemos ejercerlo. En el transcurso de estos años, el gobierno comprendió que la amplitud del 350 podía meterlo en serios aprietos, por cuanto todos los venezolanos están sujetos a esta norma constitucional de declararse en resistencia civil, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. Son varios los recursos que se han introducido en el Tribunal Supremo de Justicia tratando de desviar el sentido real de la norma y ninguno ha conseguido desvirtuar el contenido legal y constitucional del artículo 350. La Sala Constitucional, en un recurso fechado el 17 de diciembre del 2002, terminó concluyendo que la desobediencia podrá ser tenida como legítima si y solo si se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la Constitución contiene como garantes del Estado de Derecho en el orden interno y que a pesar de la declaración del pueblo que tiene la soberanía, el régimen o el gobierno continúa con la inconstitucionalidad y el agravio se mantiene. Lastimosamente, en Venezuela se han agotado todos los recursos legales y constitucionales posibles. La situación se agrava y al final de cada interpretación y de cada recurso agotado solo se traduce que todos y cada uno de los venezolanos tenemos el derecho de acogernos al artículo 350 y desconocer al régimen a través de una resistencia civil y ciudadana pacífica, continua, si la norma constitucional y los derechos humanos son menoscabados y violentados. Ahora bien, tengamos claro algo muy importante en todo este proceso. Estamos en una tiranía. En una dictadura, las únicas leyes que se aplican son las que le convienen a un régimen e interpretan las leyes siempre bajo su perspectiva y en contra del pueblo. Lo hemos venido viviendo a diario. Sin embargo, hay un artículo que no pueden manipular, y ese es el artículo 350, que nos da el derecho a la desobediencia civil. También debemos tomar en cuenta que la efectividad del artículo 350 va tomado de la mano de la sociedad civil, quien en conjunto, como sociedad, debe acogerse al artículo 350, acompañado de una serie de acciones que le permitan al pueblo mantenerse protegidos bajo este artículo y en una resistencia ciudadana sostenida. El artículo 350 también va de la mano del artículo 333. Si bien el artículo 350 nos dice que estamos en el derecho de desobedecer al régimen si incumple con la Constitución, el artículo 333 nos da el deber como venezolanos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa norma constitucional sea restituida. El artículo 350 y el 333 son dos artículos de carácter imperativo. Esto quiere decir que es imperante, es mandatorio, que si la ley, que si la norma constitucional es rota, todos y cada uno de los venezolanos estamos en el derecho y en el deber de hacer restituir la norma. Son imperativos porque constituye un deber que tenemos todos los venezolanos de desconocer a quien viole la Constitución. Es un deber impuesto al pueblo de manera conjunta y plural hacia todos los ciudadanos que nos obliga a preservar la integridad de la Constitución y enfrentarnos a una autoridad ilegítima que violenta la norma. Nos da el derecho de desacato con la modalidad de desobediencia civil y permite a todo un conjunto de ciudadanos mantenerse en resistencia sin ir contrario a la norma constitucional. La causa por la que un ciudadano se acoge al 350 es la infracción de los valores, de las garantías, de los preceptos democráticos, y este debe nacer y se otorga una y otra vez, cada vez que se infringen las libertades consagradas en nuestra Constitución. Durante más de 14 años, las normas constitucionales en nuestro país se han roto de una manera indiscriminada, con el anterior o con el actual presidente, y se ha agudizado en los últimos 100 días. Vamos a hacer un repaso rápido de qué se ha violado, porque para ser sincera,
nuestra Constitución ha sido violada desde el artículo 1 hasta el artículo 349. Pero vamos a repasar lo más significativo de los últimos 100 días. Primero, se ha violado el artículo número 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático, no socialista, democrático. Sin embargo, el régimen continúa aprobando leyes de carácter comunistas y socialistas, contrarias a nuestro espíritu democrático, como son la ley de la comuna, la ley del poder social, la resolución 058 y el plan de la patria aprobado en diciembre 2013, que pone como imperativo terminar de adaptar al país a la norma socialista. El artículo 52 de la Constitución: toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos. El 53, toda persona tiene derecho a reunirse pública o privadamente. 57, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión. Artículo 67, todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos. Sin embargo, y contrario a la norma constitucional, el Tribunal Supremo, de una manera ilegítima, fabricó en forma inconstitucional un delito penal que, dicho sea de paso, no existe en nuestra legislación, para darle un carácter criminal a la protesta, violentando y pasando no solo por encima de la norma constitucional, sino de las leyes y preceptos democráticos que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Artículo 58. La comunicación es libre y plural. Todos tenemos derecho a una información oportuna, veraz e imparcial. Pero este régimen cierra canales de televisión, radios, periódicos, cancela señales, fiscaliza toda la información utilizando solo sus medios de comunicación para enviar mensajes llenos de ideología y desinformar al ciudadano de la realidad venezolana. Desde mi punto de vista, como abogado, dos de los artículos más graves en estos acontecimientos que comenzaron el 12 de febrero del 2014 lo constituyen la violación del artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado y por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el uso de armas, de sustancias tóxicas, la exagerada represión, totalmente fuera de la proporcionalidad de los hechos, hace que este artículo sea violado diariamente. Y el artículo 109, que el Estado reconocerá la autonomía de las universidades y se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Y todos somos testigos de los brutales ataques, represiones, allanamientos, arrestos que se producen inclusive dentro de las universidades. Es importante destacar que este régimen, en esas represiones universitarias, ha usado inclusive armas prohibidas internacionalmente para reprimir el derecho de todo ciudadano a protestar pacíficamente, sin armas, sin violencia y en pleno ejercicio del artículo 350. A esta violación se le suma la violación de los derechos humanos otorgados por la Constitución en su título 3, de los deberes, derechos humanos y garantías, garantizados en su artículo 21, 22, 23 y 25. Y también han violado los derechos humanos en materia internacional, y el régimen prácticamente ha desconocido el título 3 y el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, dando paso a ser sujeto de derecho bajo crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, amparados bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eso sin contar, como les dije, que toda la Constitución ha sido violada, que también se han violado los artículos constitucionales garantes de proteger la vida, el hogar, la economía, la salud, la justicia, el libre tránsito, la educación, la información,
y los que garantizan que los ministros, tribunales, asambleas nacionales, fuerzas armadas y presidentes tengan como obligación primordial garantizar y aplicar la norma constitucional sin menoscabo de la misma. Así que por estas razones y muchas más, ya los venezolanos estamos en el deber y en la obligación de acogernos al artículo 350 y al artículo 333, ambos sustentados, como les dije, en el artículo 5, con el único y exclusivo propósito de restablecer la norma constitucional y los principios fundamentales amparados por nuestra Constitución. En el artículo 1, Venezuela se declara irrevocablemente libre e independiente bajo valores de libertad, justicia y paz. Artículo 2, Venezuela es un Estado democrático. Artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente. Y artículo 7, y uno de los más importantes, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico venezolano. Veamos qué en realidad y cómo sucede el artículo, cómo se pronuncia un artículo 350 de desobediencia y de resistencia ciudadana. La aplicación del artículo 350 nadie lo convoca, nadie lo decreta, nadie lo aplica. El artículo 350 es un movimiento social espontáneo y organizado por los diferentes grupos de la sociedad civil que se unen en un sentir general en contra del socialismo, de las ofensas, del racismo político, de los poderes públicos secuestrados, de la escasez, de la persecución, del desempleo, de la corrupción, del fraude electoral, de unas fuerzas armadas totalmente politizadas en contra del pueblo. En fin, el colapso total de un gobierno en todos sus sectores y la incapacidad de un gobierno de hacer aplicar la norma constitucional. Todas y cada una de las acciones que atentan contra el ciudadano y que aún garantizadas por nuestra Constitución no son aplicadas, nos da como venezolanos el derecho de acogernos al artículo 350. Tengamos entonces muy claro que el artículo 350 es una acción ciudadana plural y en conjunto. La mayoría de la sociedad civil debe participar en diferentes acciones para que esta declaración funcione y se active la norma, activándose así la necesidad de defender la Constitución. Es un mecanismo legítimo de participación en la formación de ideas, de decisiones y de opiniones de los ciudadanos, que debe ser aceptada y respetada por el gobierno, que debe tener una justificación. La resistencia ciudadana debe tener toda una serie de condiciones que le van a dar fuerza a cada una de las acciones que vamos a ejercer y a los argumentos que vamos a exigir para declararse en desobediencia civil. Entonces, tenemos que ser una sociedad organizada, entendiendo el alcance de esta acción. Al declararnos en desobediencia civil, nuestro acto queda legitimizado, porque la aplicación de este artículo se está basando en argumentos serios, pacíficos y con un carácter proporcionado a la violación de la norma por parte del gobierno. La desobediencia civil o resistencia ciudadana se considera proporcionada cuando los ciudadanos no cuentan con otro medio que les permita expresar sus opiniones y acciones en pro de restablecer la norma constitucional rota. Cada ciudadano es responsable de manera individual y colectiva en la aplicación del artículo 350, que los venezolanos, a través de nuestras acciones, estamos legitimizando nuestro derecho a la protesta pacífica, activando los mecanismos legales y democráticos que nos están permitiendo retomar las riendas del país y restituir así la norma democrática y el Estado de Derecho. Nuestro objetivo debe ser claro e incluye la transición del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ministerial y militar, autores y coautores de que las normas no se aplicaran tal y como lo estipula nuestra Constitución y las leyes.
En estos momentos tan difíciles para Venezuela, y habiendo agotado entonces todos los recursos legales y democráticos, la activación del artículo 350 en conjunción con el artículo 333 se hacen imperantes. Es legal y está amparado en nuestra Carta Magna. Para ello, el proceso debe estar acompañado de la organización, de la participación masiva y el compromiso de una sociedad civil de todos los sectores del país, permaneciendo de esta manera en una resistencia ciudadana continua y cuyo objetivo primordial es la restitución del Estado de Derecho, la restitución de la democracia y el restablecimiento de la norma constitucional. Por tanto, debemos estar claros que todos los ciudadanos de este país en este momento estamos en el deber y en el derecho y totalmente amparados por el artículo 350, que es legal, totalmente legal, acogernos a este artículo, declararnos en desobediencia y desconocer el régimen, que la protesta y la resistencia ciudadana se convierten en legal a través de la norma constitucional del 350, y que además aquí también se han roto los derechos humanos, los derechos civiles de los ciudadanos. Y de esta manera es imperante declararnos en desobediencia y en resistencia ciudadana. Recuerden que no hay nada que un régimen de dictadores le tema más que un pueblo organizado, unido e informado. Nuestro objetivo es una Venezuela democrática, libre, sin injerencia castrocomunista, ni rusa, ni china, ni de ningún otro país que atenta contra nuestra Constitución. Un país donde todos vivamos en igualdad de condiciones y de oportunidades, sin divisiones y bajo un Estado democrático lleno de tolerancia, porque sin diversidad no hay democracia. Basado en la experiencia que estamos viviendo durante estos últimos 14 años, todos los venezolanos debemos estar conscientes y claros que el artículo 350 es legítimo y que declarándonos en desobediencia civil legitimizamos el derecho que tenemos de desconocer al régimen que ha violentado la norma constitucional. Les recuerdo entonces, para cerrar esta charla, que la resistencia ciudadana a través del artículo 350 debe ser sostenida, activa, participativa, constante y generalizada. Solamente así podremos obtener el objetivo, que es la restitución de la norma constitucional y el Estado de Derecho de la República de Venezuela. Cambio, muchísimas gracias y se abre el espacio a las preguntas. Cambio. Ok, buenas noches desde Mérida, doctora. Gracias por su ponencia, de verdad pues queda uno más tranquilo, ya me estoy enfocando mejor, pero quiero hacer el siguiente, bueno, es pregunta, comentario. Si estamos en resistencia, y es lo que más o menos sale al exterior, y muchos canales de celo se dicen que están en resistencia, pero hay una elección por ahí, y todo el mundo dice, vamos a votar. Para mí, doctora, con todo respeto, eso es incompatible, porque si estoy desconociendo un gobierno que a su vez desconoce la Constitución, ¿cómo yo llamo a votar? Y por eso es que uno de los periodistas de CNN decía, bueno, ustedes ganaron en 2 estados, quiere decir que el Consejo Nacional Electoral ya se puede confiar. Entonces quedamos como en una diatriba, o sea, vamos para adelante, 50 pasos para adelante y 100 para atrás. Tenemos muchachos presos, tenemos vecinos perseguidos por el 6CPC, tenemos violación con allanamientos, citaciones, acá en Mérida nos tienen un aplique, guardias nacionales por todos lados, y todavía estamos pensando en elecciones, y pensando en referéndum, y pensando en las elecciones de los candidatos estos a la Asamblea Nacional. Entonces, doctora, explíqueme, porque estoy enredado en ese sentido. ¿Cómo nosotros nos ponemos en resistencia y hay otro grupo negociando un diálogo de paz y otro grupo siguiéndole la cuerda al gobierno? Cambio.
Doctora, yo le tengo dos preguntas. Ok, la primera, ¿puede una persona, sea civil o militar, declararse a título personal a desobediencia civil? Mi segunda pregunta, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para considerar la desobediencia civil legítima? Cambio. Okay, voy con la primera pregunta del zorro. Cuando la sociedad civil se declara en desobediencia es porque se acoge total y absolutamente al 350. El 350 no es a medias. Yo no me levanto en desobediencia civil en la mañana y me acuesto en otro proceso en la noche. En el momento en que yo me acojo al artículo 350 de desobediencia civil es porque todo, absolutamente todo, lo que venga del régimen, por considerarlo inconstitucional, por considerar que viola todos los reglamentos, que viola la norma, yo lo desconozco. Las razones individuales en el caso de las alcaldías de ir a votación, eso fueron decisiones que hace ese grupo de ciudadanos que decidió en ese momento que la mejor salida podía ser esa. Pero desde el punto de vista constitucional, si nosotros vamos a hablar de la norma de desobediencia civil o de resistencia ciudadana, desde el punto de vista constitucional, esas elecciones pues no debieron haberse dado, porque sencillamente desde el primer momento en que ellos remueven al alcalde, están violando la norma. Ese alcalde llegó ahí de una manera democrática. El alcalde no hizo absolutamente nada porque el derecho a la protesta está amparado en la Constitución Nacional. Pero como les digo, vivimos en un régimen donde ellos van a acomodar los preceptos legales a su antojo y mueven las piezas a su antojo. Entonces, la decisión que tomó esa sociedad en particular, tanto en San Diego como en el estado Táchira, es una decisión de manera, en su ámbito, lo que ellos consideraron. Pero desde el punto de vista constitucional, si una sociedad, si una organización, si un pueblo, si un estado decide declararse en 350, desde ese mismo momento está desconociendo todo, absolutamente todo lo que proviene del régimen porque desconoce al régimen. Y el 350, como les dije, por eso se producen las confusiones, difícil de entender, pero tiene que ser generalizado y sostenido y buscar un objetivo. Todos sabemos que hay escasez, todos sabemos que hay problemas de abastecimiento, todos sabemos que el AMPA está acabando con Venezuela. Esos son los problemas productos de estos 14 años. Pero ¿cuál es el objetivo de yo declararme en desobediencia civil? El objetivo de yo declararme en desobediencia civil es desconocer el régimen porque no ha cumplido con su trabajo. Él es mi empleado. Nosotros somos los jefes del gobierno. Y si el gobierno no está cumpliendo la función, yo como pueblo que tengo derecho a la soberanía, que tengo el deber de restituir la norma, lo despido. Pero como no se quiere ir de la manera legal y constitucional, entonces me declaro en desobediencia civil y lo desconozco. Y desde el momento en que alguien se declara en desobediencia civil, tiene que ser sostenido y generalizado. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer en Venezuela es plantarnos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando en Venezuela? ¿Es simplemente resolver el problema de la escasez o es salir de todo un gobierno en todos los sectores que ha mermado y ha acabado con la democracia venezolana? Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que centrarnos en el objetivo. Si queremos que el régimen salga, ese es el objetivo. Entonces nos declaramos en desobediencia civil y nos concentramos en el objetivo. Y de esa manera los criterios se van a unificar. Con respecto a la segunda pregunta del señor Javier, a título personal, sí. Usted puede declararse a título personal bajo el artículo 350. Y mientras más personas se declaren y se junten, la amplitud de la declaración de desobediencia va a ir creciendo. Pero es correcto, usted a título personal puede declararse en desobediencia y lo puede hacer un civil
o un militar. Cualquier ciudadano venezolano, independientemente de su posición o rango, está en el derecho de declararse en desobediencia civil. ¿Cuándo me declaro en desobediencia civil? Que fue la segunda parte de su pregunta. Cuando se rompe la norma constitucional. Si usted considera que el gobierno ha roto los preceptos constitucionales y que ha violentado la norma, automáticamente usted tiene derecho a declararse en desobediencia civil bajo el artículo 350. Cambio. Loca, una pregunta. ¿No pagar los impuestos, el impuesto sobre la renta, podría ser considerada un acto de desobediencia civil? Cambio. Eso es correcto. No pagar los impuestos es un acto de desobediencia civil. Y ese acto de desobediencia civil no solamente queda amparado por el artículo 350, queda amparado bajo el artículo 66, porque yo como venezolana también tengo derecho a pedir que el gobierno, que cualquier gobierno que no esté cumpliendo con su trabajo, me rinda cuentas. Por lo tanto, si a mí el régimen no me está rindiendo cuentas y yo estoy viendo que hay escasez y yo estoy viendo que el AMPA nos está matando y voy a un hospital y no me pueden atender y voy a la farmacia y no tengo medicinas y las carreteras están en el peor estado, entonces yo, bajo el artículo 66, tengo el derecho de pedirle rendición de cuentas al gobierno. Y si yo veo que mi dinero no está siendo utilizado para lo que tiene que ser utilizado, yo me declaro en desobediencia civil. Entonces, el no pagar impuestos es un método de desobediencia civil, es un mecanismo de desobediencia civil. Eso es correcto. Y cualquier servicio público, entonces, también entraría en eso, cambio. Los gobiernos son los responsables, cuando uno los contrata y los pone en esas posiciones, de generar las condiciones de vida adecuadas para cada ciudadano. Si yo no tengo luz, si yo no tengo agua, si yo no tengo medicinas, y es responsabilidad del gobierno constitucionalmente, porque para eso hay unas normas de economía, de derechos civiles, todo está en la Constitución, y no las cumple, bueno, sí, yo tengo derecho a declararme en desobediencia civil, porque es que el gobierno es el responsable y el garante de que todo funcione en el país. Todos nosotros somos ciudadanos y le damos la responsabilidad a otro grupo de ciudadanos para que nos administre. Y si no nos están administrando bien, hay que votarlos, están despedidos. Entonces hay mecanismos de desobediencia civil, como por ejemplo el pago de los impuestos, el no pago de los impuestos, es una manera de desobediencia civil, el retiro de fondos de los bancos. ¿Qué pasaría si todo el mundo saca el dinero del banco? Habría una situación bastante crítica. Eso es un acto de desobediencia civil. Bueno, a mí no me están dando respuestas, a mí no me están cumpliendo el gobierno como tiene que cumplir, entonces yo hago un acto de desobediencia civil y vuelvo y repito, siempre que sea pacífico, no violento y con un objetivo, mi desobediencia queda legalizada y legitimizada bajo el artículo 350. Cambio. Buenas noches a la sala. Mira, loca, para aclarar un punto sobre las barricadas, ya que estás mencionando de que entonces nosotros podemos protestar de manera pacífica, no violenta, con un objetivo. Para que le quede claro a la sala, la pregunta es entonces, ¿yo puedo hacer barricadas como señal de que estoy en desobediencia civil, de que estoy en contra de las acciones que está tomando el régimen inconstitucionalmente? Entonces se puede hacer, pues se pueden hacer barricadas. O sea, te hago la pregunta para que la respondas al público que está escuchando, que hasta habrán muchos que están marcando satanizando las barricadas como lo ha hecho el régimen, porque es bueno aclarar ese punto. Cambio. Las barricadas son una estrategia de desobediencia civil. Y también tenemos que estar claros que aunque nosotros estemos en desobediencia civil bajo el artículo 350, nosotros no debemos romper la ley.
Por ejemplo, si yo estoy en una barricada, no le voy a venir a caer a palazos a otra persona, porque eso es asalto. Entonces ahí sí yo tengo que ser responsable de mis actos. O sea, vamos a estar claros en que la desobediencia civil, vuelvo y repito, tiene que ser sostenida, tiene que ser pacífica, no violenta, en una resistencia ciudadana organizada, generalizada. Pero cuando yo hago una barricada en desobediencia civil, eso es un piquete, eso es lo que llamamos nosotros un piquete. Los piquetes se hacen en todas partes del mundo como protesta, es una protesta. Por supuesto, entendiendo que el gobierno toma la posición de que está obstruyendo el libre tránsito. Ahí vamos a estar de acuerdo, obstruye el libre tránsito. Pero mi piquete, mi barricada, es una forma de desobediencia civil, es una protesta. Y bajo el 350 y la interpretación que le da el Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano está en su derecho, si ha agotado todos los recursos constitucionales y el agravio continúa, el ciudadano está en el deber imperante de hacer cumplir la norma constitucional. Parte de la desobediencia civil, entonces, garantizada, es un piquete hecho con una barricada donde yo protesto desconociendo al régimen. Hay muchísimas formas y muchísimos métodos. Un método sencillo, yo personalmente, mis banderas de Venezuela lo que tienen son 7 estrellas. Esa es una de mis maneras de protestar. La bandera venezolana que yo cargo, la cachucha venezolana que yo cargo, tiene 7 estrellas. Eso es un acto de resistencia individual. Y empezando por eso tan pequeñito, hay una cantidad de métodos y actividades que van creciendo y que van organizando a la sociedad civil de manera tal de que de una manera pacífica y sustentada se acojan al artículo 350 y le exijan al gobierno que renuncie o cualquiera que sea el objetivo que el país determine que tiene que ser el objetivo final de la declaración de desobediencia civil. Cambio. Buenas noches a todos los de la sala, nuevos y viejos. Localuz. Sabemos que todas las protestas, sobre todo las importantes, las contundentes y las que aterrorizan al régimen, han sido criminalizadas. A esto le sumo, si yo protesto, no pagar. Creo que se te cortó o no me entró a mí la pregunta completa. Cambio. Empezar con la primera parte de lo que ella dijo, criminalizar la protesta. Voy a volver a aclarar. Nosotros no podemos darle una interpretación, o el Tribunal Supremo es el primero que ha roto la norma constitucional, porque el Tribunal Supremo no puede hacer una interpretación que vaya contraria a la norma constitucional, no puede ir por encima de la Carta Magna, que es el ordenamiento supremo jurídico. Entonces el Tribunal Supremo no puede ir por ahí como que anda de la bandera, interpretando la norma según le convenga y pasando por encima de la norma constitucional, porque para poder pasar por encima de la norma constitucional tiene que haber un referéndum. Si yo quiero cambiar algo de la norma constitucional, tiene que haber un referéndum, si lo voy a quitar, si lo voy a modificar, si lo voy a cambiar. Tiene que haber un consenso del pueblo, y todos hemos sido testigos de eso cuando se fue al referéndum de la Constitución 1999. Entonces el Tribunal Supremo ahí ya está violando el ordenamiento jurídico cuando pasa por encima de la norma constitucional interpretándola contraria a la Constitución. Y por eso les dije en el principio de la charla que se había creado un delito que no existe. Porque si a mí la Constitución me da el derecho a la protesta pacífica, el Tribunal Supremo de Justicia no puede venir ahora y sacar una interpretación criminalizando el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional. Pero voy a volver a repetir, estamos en tiranía y gobiernos tiranos interpretan la ley a su antojo porque ellos no quieren salir del poder y tampoco les interesa una sociedad protestando en la calle por sus derechos. Pero legalmente, desde el marco legal, el Tribunal Supremo no puede ir por ahí
revisando la norma constitucional, cambiando la norma constitucional en sus interpretaciones y pasando por encima de la Constitución. Para poder hacer eso, para poder criminalizar la protesta, hay que sacarla de la Constitución Nacional. Y ahí tendríamos que irnos todos a referéndum y como pueblo estar de acuerdo en sacar el artículo que nos da el derecho a la protesta. Cambio. Loca, yo tengo otra pregunta. En el momento que los estudiantes están en su barricada, ellos ponen su barricada y viene la ofensiva de los efectivos del régimen, ¿hasta qué punto esos estudiantes tienen el derecho de defenderse de ese ataque de los efectivos del régimen? Cambio. Disculpa que se me cayó y no supe si Localuz pudiste captar lo que te estaba diciendo. Para terminar, la criminalización de las protestas nos pone en un grillete. Sencillamente también acatamos nuestras consecuencias o acogernos al 350 nos libra de esa parte que a todo el mundo teme, que es la penalización del régimen. Cambio. Dame un segundo, Divina, voy a contestar la de Aquila y qué sucede cuando estás en la barricada, y voy a regresar a tu pregunta con la otra parte que me dijiste, que pensé que me estabas escuchando y contesté lo que entendí, pero voy a volver a decirlo rapidito. Las barricadas o cualquier método de protesta, la marcha, como sucedió en una de las últimas marchas, los muchachos estaban marchando y sucedió en la emboscada. Vuelvo y repito, en un sistema democrático, en un gobierno democrático normal, ¿ok? Los muchachos van a protestar pacíficamente y el ejército o la Guardia Nacional se va a mantener a una distancia según las regulaciones constitucionales e internacionales. Se van a mantener en una distancia prudente donde los muchachos protesten y esas fuerzas solamente van a actuar si la parte que protesta incita a la violencia. ¿Ok? Ese es el mecanismo en un país normal. Aquí sucede al revés. Los muchachos están de lo más tranquilos protestando y vienen y los atacan de una manera brutal. Precisamente porque estamos en una tiranía, normalmente se le pide a la gente que está en la calle que se repliegue por seguridad. Pero si su vida corre peligro, y si usted se encuentra en una situación donde su integridad física o la de su familia está en juego, las leyes venezolanas le otorgan a cada ciudadano venezolano el derecho a la legítima defensa. Si su hogar, si su persona, si su familia, de alguna manera se ven a un punto de compromiso que su vida corre peligro, las leyes venezolanas otorgan el derecho a la legítima defensa y un ejemplo es el general Vivas. No es eso lo que se está buscando, pero está amparado por las leyes. En toda protesta y en toda desobediencia civil, volvemos otra vez a lo mismo, tiene que ser generalizada y sostenida, organizada. Si yo sé que estoy ante una situación que mi vida puede correr peligro porque las Fuerzas Armadas Nacionales o el Ejército no va a respetar la norma constitucional, pues lo más lógico, lo más ciudadano es que yo me repliegue, aguante y luego continúe con mi protesta y mi desobediencia. Pero si su hogar, por ejemplo, en un allanamiento, su vida se ve extremadamente comprometida, vuelvo y repito, las leyes venezolanas otorgan el derecho a la legítima defensa. Y con respecto a la pregunta que culminó Divina, yo había hecho un breve comentario de que la criminalización de la protesta era inconstitucional, que el Tribunal Supremo había hecho o había dado una interpretación creando un delito que no existe en nuestro regulamiento jurídico y que además el Tribunal Supremo no podía ir por ahí como la bandera interpretando la norma según le conviniera, porque para poder cambiar la norma constitucional que me da el derecho a la protesta, tendríamos que irnos a un referéndum. El Tribunal Supremo no puede interpretar y cambiar la norma constitucional. Vuelvo y repito,
el poder está en el pueblo y es intransferible. Por lo tanto, cualquier cambio, modificación o suplantación de una norma constitucional tiene que ser aprobada por la mayoría del pueblo venezolano. Si a mí la Constitución me da el derecho a la protesta pacífica, no pueden criminalizar la protesta pacífica y pasar por encima de la norma. Entonces, ¿qué hago? Pues también declarada en 350 y desobediencia civil ante la criminalización de la protesta, por cuanto viola la norma constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, garante de aplicar la norma, la rompió. Cambio. Ok, pero la realidad es que ellos hacen lo que quieren. ¿Qué nos queda? Pregunto. ¿Qué nos queda a la desobediencia civil activa? La rebelión. La rebelión incluye candelitas, candelotas, autobuses quemados, generar el paro y mantenerse en la calle. ¿Qué nos queda? No nos queda más que organización ciudadana. No nos queda más que organizarnos como pueblo, toda la sociedad civil, todos los sectores del país, de manera masiva, constante, generalizada y sostenida. Si son pequeños focos que no son ni el 3% de la población, este régimen va a seguir abusando. Pero si esa población y esa sociedad civil entiende de una buena vez que la salida es el 350 que me da el derecho a legalizar mi desobediencia y a desconocer el régimen de una manera masiva, el problema se soluciona. Y el mensaje se le envía al gobierno, quien deberá tomar en serio el requerimiento del pueblo. Y todos sabemos que la mayoría, la resistencia es clara en decir que quiere la renuncia de un gobierno que no es democrático. Entonces, esa es una parte que nos toca a todos los que estamos trabajando en resistencia. Continuar organizando a la sociedad civil, masificándola. Esa es la palabra, masificando la organización de la sociedad civil, para que en conjunto con todos los sectores, de una manera masiva, no violenta, porque si el 3.5% de la población venezolana sale y se declara en desobediencia civil sostenida, puede ser quedándose en la calle, sostenida, el régimen tiene que responder a los requerimientos del pueblo. Pero es necesario la participación, vuelvo y repito, masiva de la sociedad civil en todos los sectores del país. Cambio. Sí, buenas noches, saludos a todos. Doctora Luz, tenía una pregunta. En cuanto al artículo 350, ¿cómo se relaciona? Más bien la pregunta es la siguiente, para asociarla con el artículo 350. Dadas las condiciones económicas, financieras en que se encuentra el país, la crisis en que estamos, debido a que este gobierno ha hecho negociaciones lícitas e ilícitas, contratos y convenios con diferentes países y básicamente nos han embargado por los próximos 200, 300 años. El artículo 350, si se aplica y como dice usted, se logra la renuncia o la salida forzosa de el gabinete entero, ¿cómo podemos nosotros hacer que esos países no tengan, debido a que esos contratos han sido de forma ilegítima? ¿Qué podemos hacer para que en cierta forma librar al país de muchos de los compromisos que se han hecho de una forma ilegal? Cambio. Bueno, amigos Salazar, eso ya es el trabajo que nos tocará a todos y cada uno de los venezolanos para reconstruir el país. Revisar todas y cada una de las acciones que se hayan podido ejercer de una manera ilegítima, para entonces pelearlas en las cortes, en los tribunales, e igualmente aplicar el artículo 350 de desconocer todo contrato o todo convenio que se haya hecho en contra de la norma constitucional. Por eso es que el artículo 350 es tan extenso y le han tratado de dar la vuelta y no han podido, y por eso lo dije al principio de mi alocución.
el artículo 350 es el único artículo de la Constitución que no se puede manipular. Si el gobierno de una manera ilegítima y contraria a las leyes, después de haber abandonado el poder precisamente por romper la norma constitucional, hizo un convenio con los chinos, donde compromete la seguridad, la democracia y la constitucionalidad y la soberanía del país, es nulo. Todo contrato, todo convenio que vaya en contra de la norma constitucional y democrática es nulo. Y ya, una vez que se retome el Estado de Derecho democrático en Venezuela, pues habrá que trabajar en eso para solucionar ese problema en particular y ver cómo desamarramos todos estos nudos que tenemos actualmente producto de un régimen que no supo administrar el país cuando se le otorgó la posibilidad de que lo hiciera y no lo hizo. Entonces eso ya quedará, eso ya es los pasos después de la restitución de la democracia. Pero si el convenio o el contrato que se hizo va en contra de la norma constitucional, del derecho que tenemos todos los venezolanos y de la soberanía, especialmente de soberanía, eso es nulo, constitucionalmente nulo. Cambio. Bueno, esperé un ratito y nadie entró. Parece que tenía otra pregunta y no la quise hacer las dos a la vez. La siguiente pregunta sería lo siguiente: partiendo de la premisa de que el presidente es ilegítimo e ilegal, si se puede demostrar, por ejemplo, que no es venezolano de nacimiento y toda esa cuestión, automáticamente eso no nos daría a nosotros ese derecho de que el resto de cualquier negociación, contrato o convenios que se hayan hecho bajo esa administración automáticamente sean ilegalmente y hechos y que nosotros lo desconocemos de forma básicamente automática, partiendo de esa premisa. Cambio. Partiendo de esa premisa, sí. Y volveríamos otra vez a aplicar el artículo 350 por cuanto se rompió el artículo que indica que el presidente de Venezuela solamente puede ser venezolano. Por lo tanto, todo lo que si se demuestra que el señor Nicolás Maduro no nació en Venezuela y tomó se hizo presidente sabiendo que no era del país, se posesionó de la presidencia de un país de donde él no es ciudadano por nacimiento, todo lo que él haya hecho como presidente, todos los convenios que él haya otorgado o firmado, también son nulos y anticonstitucionales, automáticamente, porque el señor ni siquiera es venezolano. Entonces, automáticamente ya desde la partida de que el señor tomó posesión de una posición presidencial no cumpliendo con los requisitos constitucionales, todo lo que haya podido hacer este señor es totalmente nulo y por supuesto en contra de la Constitución Nacional, y volvemos otra vez, le damos la vuelta al trompo y volvemos a caer en desobediencia ciudadana, desconocemos la norma, desconocemos lo que él hizo, artículo 350. Cambio. Buenas noches a todos presentes. Localú, yo tengo una pregunta acá de la Resistencia. En el caso de que me lleguen a agarrar en una protesta, ¿cuál sería en este caso, de alguna manera, por decirlo legalmente, para que el Estado no me vea a mí como un terrorista? ¿Cuáles son los derechos que yo tengo en este momento? Cambio. Yo voy a ser bien sincera y yo me he caracterizado cuando doy información a través de estos canales por ser sincera a las cosas que me preguntan. En un Estado de Derecho normal y democrático, apegado a la Constitución, a usted no se le podría catalogar de terrorista, ni de guerrillero, ni de la alteración pública por el simple hecho de protestar pacíficamente. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, estamos en una dictadura. Y la manera de evitar esto es con una sociedad civil en masa, masificada, que se declara en el 350. En el evento de ser arrestados, pues lamentablemente, todos los procesos que se están haciendo son contrarios a la ley, se está violando el orden jurídico. Entonces, usted no debiera ser catalogado de esa manera, pero como esto es un régimen dictatorial,
Ellos van a aplicar la ley a su manera. En este momento lo único que nos queda es el foro penal y las asociaciones que están luchando para preservar los derechos humanos de cada venezolano que está ejerciendo su derecho a la protesta. Ahora bien, una vez que podamos salir de esto, todos esos casos tienen que ser revisados y limpiados, porque todas las personas que han sido detenidas hasta este momento no han incumplido la norma constitucional ni las leyes. Ninguno, absolutamente ninguno de los más de 3.000 detenidos en este país ha roto la ley. Los únicos que han roto la ley son el gobierno y sus instituciones. Pero como estamos en una dictadura, y esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a digerir y entender, no estamos exigiéndole salida a un gobierno democrático. Estamos exigiendo la salida de una tiranía que interpreta las leyes a su antojo para cercenar los derechos de los ciudadanos y reprimirlos. Entonces, legalmente usted no tendría por qué tener esos cargos, pero bajo una tiranía usted los va a tener, y esa es la realidad, y tenemos que ser crudos y reales para saber con qué nos estamos enfrentando. Por eso el foro penal provea humanidad, hacemos un trabajo tan arduo, por eso hay que documentarlo todo, por eso hay que sacar fotos, porque todos esos expedientes eventualmente se van a limpiar. Pero el foro penal, junto con otras organizaciones en estos momentos, son los que llevan la batuta para poder hacer de ese proceso ilegal, darle la vuelta y poder defender a cada uno de los que está en la calle. Entonces vuelvo y repito, bajo un sistema democrático normal, usted no me estaría ni siquiera haciendo esta pregunta. Pero estamos en una tiranía y tenemos que prepararnos mentalmente a que este gobierno es capaz de cualquier cosa. Y vuelvo y repito, por eso es tan imperante e importante que la sociedad civil en pleno, masivamente, generalizada, sustentada, se una en un objetivo. Porque si hay 1,5 millones de personas en la calle, en una autopista, protestando, sustentado, generalizado, y no se mueven de ahí por 3 días, ¿a quién se van a llevar detenido? Si el contingente militar no llega a sino escasos 250,000 en todo el país, ¿cómo se llevan 750,000 personas sentadas en una autopista? Les tirarán bombas a los que están de repente al final, al medio. Pero cuando vean la torba de gente, 500,000, por ponérselos poquitos, 500,000, que se les vaya encima, ¿cómo los detienen? Por eso constantemente se repite que el objetivo del artículo 350 es que las personas individualmente entiendan su alcance para que colectivamente, de manera masiva, lo apliquen y vayan con un objetivo ya trazado de qué es lo que quieren, para que entonces se pueda restituir la norma constitucional en el país. Cambio. Localuz, allanan mi casa y yo hago como hizo el general Viva, pero vuelven a allanarla y me agarran. Obviamente sabemos que los allanamientos que están haciendo son totalmente ilegales, inconstitucionales, en todo lo que se pueda decir. ¿Qué me queda? Y si por casualidad hiero a uno de los efectivos, ¿qué me queda? Si yo tengo la defensa personal en mi hogar, pero sabemos que ellos no son legales, ¿qué me queda? Es muy difícil la respuesta. Es muy difícil en tiempos de tiranía poder responder una pregunta así, porque la respuesta es desalentadora. Estamos en un régimen que no va a respetar los lineamientos jurídicos. Si usted hiere a alguien por legítima defensa, usted, porque su vida se vio comprometida, o su hogar, o su familia, usted no debiera ser procesado, usted no debiera ser detenido, o simplemente, de repente, una detención
temporal por investigación y se suelta porque se produjo la legítima defensa. Pero en una tiranía tenemos que estar preparados a todo lo contrario, a que nos van a llevar presos y a que nos van a tratar de juzgar. Y eso es parte de romper la ley y el ordenamiento jurídico. Es por eso, y vuelvo y repito, que es tan importante que sigamos siendo multiplicadores y comunicadores de la palabra para que cada día más se unan en resistencia ciudadana y en desobediencia civil bajo el artículo 350 más y más ciudadanos. En la medida en que más y más ciudadanos se unan a este movimiento, menos va a ser el poder del régimen para atacar a sus ciudadanos. Mientras más personas se unan al 350, el gobierno más se debilita, porque no va a poder con el poder popular. Esa es la palabra, no va a poder con el poder popular. Mientras los focos sigan siendo pequeños, con espacios, el régimen sigue teniendo espacios para seguir incumpliendo las leyes, allanar, reprimir. Y lamentablemente, pues tengo que decirlo, si llegara alguno de ustedes a encontrarse en una situación así, tiene que comunicarse con el foro penal inmediatamente, para que vea y lleve su caso. Porque aun cuando se está rompiendo la ley y usted no debiera estar pasando por ese proceso, el gobierno que tenemos está desconociendo toda la norma jurídica, desde la Constitución, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, leyes civiles. Aquí hay un desconocimiento total de la norma. Entonces, ante esa eventualidad, foro penal, no queda de otra. Y continuar siendo multiplicadores de toda la información para que cada vez más en su comunidad, en su pueblo, en su edificio, la sociedad civil se organice y de una manera contundente pueda salir a la calle. Quiero, para terminar este foro, decir algo. No se puede tapar el sol con un dedo. Las leyes están allí y no se están cumpliendo. Entonces tenemos que entender y tenemos que digerir que estamos luchando contra un régimen dictatorial y pasa en todas las dictaduras. Pasó con Franco en España, pasó con Salazar en Portugal, con Castro en Cuba, más de 50 años, con las dictaduras de Chile y de Argentina. Ya todos sabemos lo que le sucede a los ciudadanos en dictadura. Son torturados, son desaparecidos, son puestos presos con cargos penales que no existen. No dejemos que ese momento llegue. La solución está en las manos de cada venezolano. Cada venezolano es líder, no espere por un salvador. Empiece a organizarse usted. Únase a otro grupo, así como si fueran multiniveles. Vaya buscando gente de confianza. Vayan formando sus grupos. Hablen del 350, infórmense. Busquen, únanse a sociedades y organizaciones que van por el mismo lineamiento suyo. Y un ejemplo hoy es Maracaibo. Maracaibo hoy, la resistencia de Maracaibo se declaró en el 350. Lo dijeron públicamente. Únanse a esas organizaciones que van con el objetivo claro y conciso de lo que quieren. No crean en falsos profetas. Sea usted mismo el líder. Es su responsabilidad, es su deber aplicar y restituir la norma constitucional. Su deber y su responsabilidad. Organizada y pacíficamente. Busque esas organizaciones que están con sus lineamientos de lucha para que esas organizaciones sigan creciendo y evitemos que el país llegue a un punto de total pérdida de control, donde seamos simplemente esclavos de un régimen, atrapados en nuestras propias casas, sin poder siquiera decir una palabra. Evitemos ese momento. Y para evitar ese momento, solo nos queda una cosa,
organización ciudadana en todos los sectores del país. Cambio. Bueno, yo quisiera hacer una última pregunta, Localuz. Hay una línea muy delgada entre una protesta pacífica y la cual después se convierte en una protesta violenta, ¿no? Debido a que por medio de estos colectivos o el ejército empiezan a atacar y obviamente se convierte en una protesta violenta, ¿no? Porque obviamente yo en resistencia no me voy a dejar. Este es un ejemplo de que entonces el gobierno se basa para satanizar lo que es la protesta pacífica que nosotros estamos haciendo. Mi pregunta anterior, que si me agarra... sí, disculpe que se me cayó la llamada, perdón, la conexión en internet. Ok, entonces, ¿qué pasa si entonces en este momento me agarran en la calle y bueno, en este caso me acusan como persona que estoy alterando el orden público, que estoy obstruyendo el paso... Disculpe que tengo muy mala señal acá, ¿no? Entonces, al llevarme a mí, o sea, no, obviamente con lo que se ha hablado yo no tengo ningún derecho, o sea, acá lo que yo tengo que es correr, ¿no? En la resistencia de mi célula, el primer objetivo que tenemos nosotros es no nos dejen agarrar, o sea, pase lo que pase, tenemos que salir, porque no estamos nosotros amparados por o en este caso el gobierno desconoce completamente todo lo que son los derechos de nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, Localuz, tú como abogada, entonces, lamentablemente no tenemos nosotros nada que nos pueda proteger si nos llegan a agarrar en esta situación. Nada más necesitamos nosotros entonces esperar a que el pueblo se una para que así pase algo así como estilo Gandhi o como en otros países que se unió el pueblo y que de esa manera pues fue imposible el gobierno tumbarlos, ¿no? Entonces tenemos nosotros en la resistencia esperar que todo el pueblo en general salga así de esa manera. ¿Cambio? Bueno, tú lo has dicho, las personas que están en resistencia tienen unas instrucciones y esas instrucciones son actívese y replíguese. ¿Por qué replíguese? Porque volvemos a lo mismo. Estamos en una dictadura donde no va a reconocer los derechos. Es que no nos están reconociendo los derechos, bajo ningún concepto. Aquí hay algo que tenemos que, hasta que nosotros no entendamos la magnitud y la amplitud del marco político que estamos viviendo, vamos a seguir confundidos. No tenemos derechos. Constitucionalmente tenemos todos los derechos del mundo. Pero bajo el régimen que estamos viviendo, nos robaron todos los derechos. A los ojos del régimen, quien protesta no tiene derecho, punto. Y va a abusar y va a romper la norma constitucional. Entonces, como dije anteriormente, yo no voy a pintar las cosas con florecitas y les voy a decir, bueno, sí, ustedes protesten que la norma constitucional los cubre. No, la norma constitucional los cubre. El problema es que el que tiene que hacer cumplir la norma constitucional no la está cumpliendo. Entonces, a este punto, en este momento, los venezolanos estamos desamparados en el proceso judicial, desamparados bajo la normativa jurídica de este país ante un régimen que no la reconoce. El único artículo que nos queda es el 350 y tiene razón, la sociedad civil tiene que salir en pleno para que esto pare inmediatamente y al gobierno no le quede otra alternativa que ceder a las exigencias de un pueblo unido, ceder a las exigencias, sean cual sea el objetivo y sean cual sea las exigencias. Mientras eso no suceda, la resistencia que está en la calle corre el riesgo de que se le sigan violando sus derechos y de que se le sigan procesando de una manera ilegítima e ilegal. Por eso siempre se les dice, repliéguense y no se dejen agarrar. Porque sabemos que la injusticia y la violación de los derechos humanos son, en este momento, están casi que peores que la peor dictadura de Latinoamérica en otros países. Están, como decimos, nariz a nariz. Entonces, ¿qué tiene que hacer la resistencia? La resistencia no se puede sentar a esperar que toda una sociedad salga. Y ahí es donde viene el trabajo conjunto de las organizaciones, de la resistencia, de unir a la población civil a la lucha
Y cuando hablo de unirla a la lucha, no necesariamente es que se tienen que ir a la esquina. Hablo de organizarse todos en un objetivo. Hasta que eso no suceda, todos los ciudadanos venezolanos estamos indefensos y expuestos a que se continúen violando nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, y seamos víctimas de este régimen que no va a tener ningún reparo en callar a la sociedad civil en sus protestas. Y esta información no es, como he dicho en otras oportunidades, para desanimarlos. Todo lo que les estoy diciendo es para que reaccionemos, para animarnos a entender que tenemos la solución en nuestras manos. Les voy a decir algo rapidito de un cuento de un elefante que leí hace muchísimos años. Un elefante es un animal con mucha fuerza, con muchísima fuerza. Pero este elefantito lo amarraron con una cadena y un palito. Pero como era pequeño, él jaló el palito y no logró la libertad. Y en su mente pensó que como lo había intentado una vez y lo había intentado 2 veces, no lo iba a poder lograr. Y el elefante creció y siguió amarrado con la cadenita al palito, pero nunca más intentó jalar el palito, sin darse cuenta que había crecido para convertirse en una fuerza poderosa, capaz de conseguir su libertad. Sin embargo, ese conocimiento aprendido de cuando era pequeño, de pensar que jaló el palito una vez y no lo pudo lograr, lo acompañó por el resto de su vida pensando que ese pequeño palito nunca lo iba a sacar de la tierra y nunca iba a poder ser libre. No seamos ese elefante. El palito que sostiene este régimen es muy débil y nosotros podemos jalar esa cadena como venezolanos unidos en todos los sectores. Seamos el elefante fuerte que quiere la libertad. Halemos la cadena y retomemos la democracia venezolana en un país donde todos podamos vivir con tolerancia, con democracia, con oportunidades. Quitémonos de la cabeza que no lo podemos hacer, porque sí podemos. Jalemos esa cadena, saquemos el palito y retomemos en nuestras manos a Venezuela, que Venezuela está esperando por nosotros. No la dejemos morir. Cambio. Bueno, yo quería agregar algo a lo de salir en resistencia y ser arrestado y la violación que está haciendo el régimen con respecto a nuestras garantías constitucionales. Ni siquiera tenemos que salir a la calle. Ellos están allanando, sembrando evidencias, creando testigos falsos. Entonces, señores, esto es algo, la activación del pueblo venezolano es súper importante, es vital, porque nos van a seguir violando los derechos, salga a la calle o no salga a la calle. Cambio. Cualquier pregunta que haya quedado pendiente, pueden pasar por este canal cuando quieran. El canal Venezuela-Soberana está abierto a todo el mundo cuando quieran venir a dialogar, cuando quieran venir a conversar acerca de un tema, a hacer preguntas si tienen dudas. Si en ese momento yo no me encuentro, se lo pueden decir a cualquier otro de los moderadores y estaremos pendientes de poder contestar todas sus dudas y todas sus preguntas. Así que termina la charla del 350, de todos modos queda abierto el foro para que ustedes puedan seguir discutiendo de esta norma o de cualquier tema de interés que en estos momentos esté ocurriendo en Venezuela. Cambio, nuevamente reitero, muchísimas gracias a los que asistieron y nos mantenemos en resistencia. Cambio. Y otra cosa que es muy importante, y lo hemos repetido muchas veces, si la noticia no se dice, no existe. Entonces el trabajo que nosotros tenemos para unir a la sociedad civil es más arduo y más fuerte y tiene que ser un trabajo de hormiguita. Porque solamente nosotros en presencia, con nuestra voz y con nuestros pocos recursos podemos llevar este mensaje.
Entonces tenemos que ser eso, multiplicadores de la verdad y seguir atrayendo más y más y más y más gente a este movimiento. Por eso les digo, únanse, observen alrededor y miren qué organizaciones políticas o no políticas, gubernamentales o no gubernamentales, civiles, se están uniendo al movimiento del 350. Y alíñese con la sociedad o con el grupo que está bajo su mismo lineamiento. Vaya donde su alcalde, que usted lo eligió, y exíjale que se pronuncie de qué lado está. Y si ese líder estudiantil, comunal, de pueblo, gobernador, no se pronuncia al lineamiento que usted está buscando, olvídese de esos líderes. El líder es usted. Y empiece a unirse como sociedad civil con aquellas organizaciones y grupos estudiantiles y grupos de personas que comienzan a tener un solo objetivo, que es acogerse al 350. Olvídese de las elecciones que están hablando por ahí. Eso es una cortina de humo. Porque si el gobierno aplica, como he dicho anteriormente, la ley de la comuna, aquí no va a haber referéndum, aquí no van a haber elecciones, porque la ley de la comuna va a pasar por encima de la Constitución. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí de elecciones y de referéndum en 2 años? ¿Cómo pueden estar algunos líderes hablando de referéndum cuando lo que debiéramos estar hablando es de que me demuestren si el señor nació en Venezuela? Para yo poder ejercer mis acciones legales, primero dígame si el señor nació en Venezuela y después hablamos. Ah, no, yo me voy a seguir yendo a un referéndum dentro de 2 años con un señor que yo no sé si nació en el país, porque según Aveledo eso es irrelevante. No, el pueblo tiene que aprender, el pueblo tiene que quitarse la venda y darse cuenta de quiénes son los traidores y de quiénes están del lado del pueblo. Y usted como pueblo tiene que exigirle a sus líderes que se pronuncie. Y si su líder no se pronuncia, usted empieza a buscar quién está en su línea de lucha. Y empieza también a aplicarles a esos líderes falsos el 350. Y los desconoce. Porque a esos también los puede desconocer. Porque solamente así se va a plantar un objetivo claro, conciso, y se va a lograr lo que se quiere. De otra manera no. Es usted el que tiene que empezar de a poquito para agrandar la lucha. Y unidos vamos a salir de esto. Cambio.